cordiales a los amigos televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Radio Quito y Platinum FM. En la entrevista de este martes presentamos al analista internacional, ex embajador, ex ministro de Estado, Mauricio Gándara, y quisiéramos preguntarle sobre esta secuela de las elecciones en Argentina. Hoy Diario El Comercio publica: la amplia victoria del kirchnerismo hunde al mercado, se disparó el dólar, el populismo otra vez una fantasma en el continente. Doctor Gándara, buen día. Aquí tal vez nos debe sorprender es que nadie supo la gran diferencia, porque se hablaba de una leve ventaja del ahora ganador, el señor Fernández, en esa dupleta Fernández-Fernández, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que produjo la reacción, porque el viernes anterior, el último antes de la elección, pues los mercados reaccionaron favorablemente porque no creían que iba a recibir semejante paliza, sino que la cosa iba a ser paritaria entre los dos candidatos. Así que cuando ven que eso no ocurre, pues los mercados, la gente salió a vender pues las acciones, vender sus... ¿Y por qué se produce dólares. esto? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué ese nerviosismo en el mercado? El mercado es pues porque Macri fue elegido hace 4 años como una reacción para protegerle de esa desbandada, de esa situación económica de podredumbre que existía en la Argentina. Y hoy día, pues, él, por establecer medidas con las que no ha tenido éxito en una fórmula liberal contra el populismo. Si demoró las medidas. No las tomó tal vez radical, lo que sea, pero no le resultó. Y la clase media sobre todo el mundo, pero la clase media sobre todo, acostumbrada a vivir mucho del Estado. Hay una cosa, Miguel, que es bien importante. En la Argentina hay 15 millones de empleados públicos en un país que no llega a 50. Pues. Es como si en el Ecuador, a pesar de que ha crecido tanto la burocracia, pues la tercera parte de aquí tuviéramos como 5 millones de empleados públicos. Y en la Argentina existen 15 millones de empleados públicos contra 9 millones de empleados particulares, pues. Entonces, es una economía que se ha acostumbrado a vivir sin crear riqueza, sino distribuyéndose la que naturalmente existe, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero esa podredumbre de la que usted habla, ¿va a volver al poder? No creo, pues, que se compongan de la noche a la mañana, porque como estamos acostumbrados a ver que una caja fuerte, pues, es una cajita, ¿no es cierto? Allá tenían los Kirchner un cuarto, pues, una habitación, así salió en la televisión, y se echaban al convento, pasaban botando al convento mismo los sacos Costales de billetes. De dólares. Así es que... Pero no le ha pasado nada con la justicia argentina a Cristina Fernández de Kirchner. No le ha pasado nada, y se ve que aquí hay ese quemimportismo que desgraciadamente ha cundido en el Ecuador. Eso de que haga obra aunque robe, y aunque no hagan obra, pues, la apariencia de una obra, ¿no es cierto? Entonces ya el decirle a alguien ladrón, antes uno podía matar, pues, de que le digan semejante cosa, ¿no es cierto? Hoy día parece que es una cosa que la gente la está tomando como natural. Doctor Gándara, ¿muy difícil salir en América Latina del populismo? Muy difícil, muy difícil. Recordemos que la diferencia con Macri es que el señor Vargas Llosa, gran escritor, gran novelista, premio Nobel en estas cuestiones, él anunció en la campaña que él iba a adoptar las medidas liberales de más impuestos, eliminar los subsidios y cosas. Y tenía Vargas Llosa 70% de inclinación del voto, y Fujimori era un desconocido con el 2%, pero se empeñó en decir lo que iba a hacer, que después lo hizo Fujimori, y todo se le fue al suelo. Aquí es mucho más grave. ¿En política no puede haber sinceridad? O sea, hay que engañar, hay que ponerle no digo eso, alta dosis de demagogia. Claro, no digo Porque eso. si Vargas Llosa se cayó en el 90 con Fujimori, ¿es un reflejo de eso? Claro, porque acá es en la práctica, ¿no es cierto? Acá pasó en la práctica, no en la forma tan absurda en la que lo presentó.
que lo presentó el señor esto. Yo lo que señalo es el hecho. Entonces, Macri solución contra el populismo, liberalismo con la solución del populismo, del peronismo desde los años 50, pues, ¿no es cierto? De los años fines de los años 40, esas cuestiones. Y ahora volvemos al revés. Entonces, en solución a la situación desesperada de la clase media o de mucha angustia, de mucha restricción, pues ahora vamos a volver o van a volver los argentinos al populismo, al populismo. Hay que recordar una cosa en Argentina. Durante el término de la Guerra Mundial, Argentina tenía el 6º ingreso per cápita del mundo. Hoy día anda por el 50. Entonces, así se han consumido la riqueza. Doctor Gándara, se suele decir que en política puede ocurrir cualquier cosa, pero usted ve muy difícil revertir ese casi 15% de diferencia en estas primarias. Muy difícil, muy difícil. Vea, al parecer la señora Kirchner, la señora Fernández de Kirchner, tiene un voto duro muy, muy alto, tiene un gran carisma para los argentinos, ¿sí? Y entonces este otro hombre, que es un hombre ducho, un hombre hábil, fue el jefe de gabinete de Kirchner, del marido. De Néstor, después, pero muy crítico, Alberto Fernández. Respecto de la segunda, Cristina, porque sí fue jefe de gabinete, y ahí se separaron. Y ahora, muy crítico. Y muy crítico. Pero ahora la política les vuelve a ir. Y yo no sé hasta dónde, creo que no le sirvió para nada, porque Macri también hizo alianza con el jefe del Senado de los peronistas, pues, con un senador importante del peronismo. ¿Le sirvió para algo eso? Creo que no, pues, ¿no es cierto? Los hechos demuestran. Allá son peronistas o experonistas, con decirle, pues, que hasta el Papa ha tenido una gran simpatía con los Kirchner, pues, ¿no es cierto? Los ha visitado, los recibe, al pobre Macri casi no los recibe. Y los juicios, tantos juicios por tanta corrupción que se ha evidenciado en Argentina contra los Kirchner, no va a quedar en nada. No va a pasar en nada. Vea, en Brasil sí hubo una reacción, ahora un poco criticada, un poco con acusaciones contra el ministro de Justicia, esas cuestiones. Pero allá el Poder Judicial sí demostró ser independiente y condenó a los del poder, pues, ¿no es cierto? Entonces le condenaron a la Moro señora. Está en entredicho. Aunque esté en entredicho, pero funcionaron independientemente del poder central, del poder ejecutivo, llamemos, ¿no es cierto? Claro. A doña Vilma le censuraron, después al presidente que quedó encargado también lo han sacudido. A Temer y antes a Lula, que está en la cárcel. Claro, así que aquí parece que no hay independencia del Poder Judicial en absoluto, ¿no? Y ahora, ¿cómo parar ese disparo de los mercados frente al fantasma del retorno del populismo en Argentina? Lo veo muy difícil. ¿Sabe qué me parece, Miguel, de una gran trascendencia? La lección que nos deja en el Ecuador, pues, entre un populismo como el que tuvimos durante 10 años, con medidas aparentes de prosperidad y de cosas hasta que se les acabó la plata y los préstamos para hacerlo. Y resulta que ahora el presidente, que era vicepresidente de Correa, optó más bien por una línea liberal, pues, con medidas liberales, con asocio, con acuerdo, con el Fondo Monetario, que ha empezado a prestarle dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde va a ser esta ley de que se va y se vuelve el péndulo? El péndulo en ese rato. Porque de Correa, que era populista, a Moreno, que pasó a ser liberal en la práctica, en la alianza con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con los organismos de crédito. Que refleja un pragmatismo en el manejo de la política. Claro, pero frente a una realidad de crisis. ¿Pero qué va a pasar en la próxima elección? ¿Cierto? Claro. Porque ya no hay, pues, Con el ejemplo que usted pone, doctor Mauricio Gándara, ¿usted cree que Alberto Fernández en Argentina pudiera revertir ya en la presidencia, en la Casa Rosada, frente a lo que hicieron los Kirchner? ¿O tiene el fantasma en la vicepresidencia de Cristina Fernández? Claro que tiene el fantasma.
Pero él demostró ser un hombre con personalidad, ¿no? Porque se separó del gabinete y fue un grave, importante, severo crítico de la política Pero de esa Cristina. personalidad no se fue al piso cuando se une de nuevo con a la que le criticó. No, pues me vienen Es la a ver política. me vienen a ver para ganar y lo aceptó. Yo no estoy justificando la moral de nadie, pero es el hecho. ¿No es cierto? Lo que sí demuestra es que, y algo dijo cuando ese discurso que dicen, no hemos venido a restaurar ningún gobierno, venimos a hacer, y da su versión de lo que va a hacer. Pero eso fue un aviso bien, bien claro, no vengo a restaurar ningún gobierno, o sea, no vengo a restaurarles a los Al Kirchner. kirchnerismo. Claro. Pero bueno, estaría de vicepresidenta Cristina Fernández y eso no es una amenaza. Pero por supuesto que es una amenaza. Ahora, esta fórmula de doña Cristina no es la que se rumora que en el Ecuador puede existir. Como al señor Correa lo que le prohibieron es ser candidato a la presidencia, pero no le prohibieron ser presidente. Entonces puede ser Pero ¿cómo puede llegar si no es de por la vía democrática? vicepresidente. Si no hay los juicios en que le Si condenen, no hay sentencias. si no hay sentencias ejecutoriadas, esa es cuestión, él puede ser perfectamente, como ha hecho doña Cristina, puede ser candidato a vicepresidente de alguna de sus fanáticas, ¿no es cierto? Ahora, el tema de los mercados, ¿cómo lograr apaciguar en Argentina con este triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández? Me parece que dice mismo que él va a respetar el pago de la deuda. Él se opuso a lo del acuerdo con el Fondo Monetario y por lo menos querrá renegociar este crédito monstruosamente grande que le dieron de 57.000 millones, algo así de crédito al Fondo Monetario. También fue crítico de una unión del Mercosur en un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, con Europa. O sea, esas son los detalles, o las que son detalles, son cosas de fondo, que tiene que él revertir si quiere garantizar. Pero en cambio puede perder el electorado. Él ya se irá en la línea que está. Y no querrá resucitar a la UNASUR. Porque no se olvide que el presidente de Cristina Fernández está aquí en la mitad del mundo. Sí, pues no. Aunque está muerta la UNASUR. Esta muerte, eso ya no. Eso no tiene componte. Pero el populismo lo que yo decía puede hacer alguna magia. que le digan a la señora Kirchner que se lleve, para que no le vayan a faltar aquí, que se lleve el monumento, porque ella lo donó, digamos. Pero ahora va a ser más difícil que se lo digan. Que lo lleven en esas condiciones. Bueno, ¿qué espera de Argentina usted, ese gran país del Cono Sur? Argentina, que fue, como les recordaba, el del 6º ingreso per cápita del mundo, ¿sí? Y que ha decaído todo. Cayó a raíz del populismo de Perón y de esa mujer admirable en muchos respectos, Eva Perón, pues que es una figura icónica allá. Pero de eso no han podido librarse, sino por leves lapsos con Alfonsín, con cosas así. De la Rúa, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ¿y cuánto puede incidir en el continente este retorno del populismo en Argentina? Tiene la Argentina está aislada, porque la Argentina está entre Brasil, que está con un derechista extremista de la derecha, el Brasil, que es su mejor mercado y su mejor proveedor, pues digamos, son las dos economías más importantes del Mercosur, casi las únicas con un gran peso, y está con Chile, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a estar aislados. O sea, Alberto Fernández tiene que manejar con mucho tino, porque se le puede ir de las manos aún más. Claro, es un político de gran experiencia y actuará políticamente, supongo, porque la realidad es la realidad, pues no es cierto. Habrá que seguir con esas suposiciones. Al doctor Mauricio Gándara, analista internacional, gracias la presencia aquí en la entrevista en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito y Radio Quito y Platinum FM. Permiso.